Hace unos días en un vídeo comentaba que el semental es el caballo con peor vida dentro del ámbito doméstico en muchísimas ocasiones. A raíz de la publicación de ese vídeo, varias personas me han comentado que efectivamente que tienen un caballo entero y que lo tienen separado para evitar que haya conflictos y agresiones con otros caballos, porque les da miedo que se hagan daño y demás. Hoy te quiero comentar algunas de las posibilidades, de las opciones que puedes llevar a cabo para evitar ese tipo de situaciones. Hola, soy María López Mayol y me dedico a cuidar caballos y aprender de ellos. Y mucho de lo que aprendo lo dedico a hacer formaciones para mejorar la vida de las personas, tanto a nivel personal como profesional, y a la publicación de libros. El último de ellos es Vivir en modo caballo, un libro que tienes disponible en Amazon, tanto en formato digital como en papel, y te dejo un enlace justo aquí debajo de la descripción del libro por si te interesa tenerlo. En este libro precisamente hablo de que los caballos, los machos, su manera de relacionarse entre ellos es a través de lo que se conocen como juegos de guerra. Es decir, los caballos machos en la naturaleza, cuando se relacionan, casi siempre lo hacen con juegos de violencia o de guerra. No quiere decir tanto que se hagan daño, pero su manera de relacionarse es esa. Es mucho más espectacular que la de las yeguas, que ellas juegan más a movimientos más sutiles, más suaves, más de bloqueos, que también pueden en un momento dado hacer juego de guerra, pero no es lo habitual. Es más típico de los machos y la razón es precisamente ejercitarse y prepararse para estar fuertes y ejercitados si tienen que proteger a su grupo. Esa es la razón biológica de ese tipo de comportamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos impresiona mucho, porque evidentemente son juegos en los que hay muchas levadas, se levantan mucho los caballos, incluso giran a morderse en el cuello y demás. En la naturaleza es muy raro que los caballos, cuando hacen ese tipo de comportamiento, cuando juegan, cuando hacen ese tipo de juegos de guerra, haya agresiones que sean sangrantes, que sean lesivas. La razón es porque si hay sangre pueden atraer a un depredador. Eso es ponerse a ellos en peligro y también al resto del grupo. Algo que ellos de manera, digamos, instintiva evitan. Por eso en esos juegos son mucho más de golpes, de empujones y de amagos. Es su manera de relacionarse y es realmente espectacular y llamativa, pero no necesariamente tiene por qué ser dolorosa ni lesiva. De hecho, yo he tenido caballos machos que se buscaban precisamente para hacer ese tipo de juegos y se pasaban el rato levantándose, amagándose, buscándose y luego se ponían a los 5 minutos a pastar juntos. A mí eso me recuerda mucho a los chavales adolescentes cuando muchas veces que se van dando empujones, que se van cogiendo del cuello, que se hacen amagos y no necesariamente eso tiene por qué acabar en pelea ni en daño, si están en un código de juego. Están exteriorizando, están quemando energía, están riéndose, se están ejercitando y no tiene por qué ser malo. Esto te lo comento porque hay que aprender a ver el movimiento de los caballos en un contexto mucho más amplio de si realmente está habiendo agresión, agresividad, violencia o simplemente está habiendo una explosión de energía, de ejercicio, de alegría, de juego. Lo que pasa es que ese código es espectacular y es muy llamativo. Entonces, una manera de ver a qué nivel están es ir aproximándolos por zonas seguras, ya sea con una valla de por medio o con algún ramal, cada uno con un ramal o uno de ellos con un ramal y tú vas interviniendo y vas viendo si el acercamiento y la aproximación es de curiosidad y de juego o es mucho más agresiva y amenazante. Pero, insisto, es el código de ellos y es un lenguaje de amagos, de bloqueos, de levadas que no tiene por qué acabar en una agresión. Eso es algo que es verdad que muchas veces lleva tiempo aprender a ver, a detectar, a acostumbrar nuestra mirada, nuestro ojo, para ver si hay realmente un conflicto o es una manera, un lenguaje natural. Yo, por ejemplo, en alguna ocasión que he tenido machos y que uno de ellos estaba además con artrosis en una mano y demás, pues los dejaba jugar, pero cuando veía que empezaban a levantarse mucho y bajar con las manos y levantarse mucho y bajar con las manos, pues intervenía, les daba una voz o incluso les lanzaba una piedra hacia la grupa tipo pastoreo
¿vale? Como para intervenir yo como si yo fuese otro caballo y separarlos y que se pusieran a otra cosa. Hay diferentes mecanismos que, digamos, es usar sus códigos para precisamente regular esas interacciones. Pero, como digo, una de las formas es ir como a poco y teniendo mecanismos de control y de regular esa proximidad y esa relación. También hay que ver si los caballos se llevan bien o no se llevan bien, porque es verdad que se pueden dar casos de caballos que tienen cierta animadversión entre ellos, que hay cierta antipatía, porque con los caballos pasa como con las personas. No todos los caballos empatizan igual con todos los caballos. Es decir, hay caballos que empatizan muy bien y hay otros, pues por lo que sea, por su energía, por su lenguaje, por su... Que no. Entonces, esa es la parte, digamos, de nuestra gestión que sí que tenemos que ver cómo llevamos a cabo. Es esa parte que, como digo, hay que estar, observar y ver cómo responden y ver si tú tienes que intervenir más o menos. Otra cosa que me preguntaban es si castraban o no a sus caballos. Yo en estos casos, mi consejo, mi postura es que si tú tienes un caballo entero que no lo estás dedicando a cubrir, pero lo tienes entero y tienes otros caballos castrados o yeguas que complica precisamente el manejo, la relación y que a ti te lleva a decidir tener a ese caballo separado, pues mi punto de vista es que es mejor que lo castres. ¿Por qué? Porque estás teniendo un caballo, entre comillas, castigado simplemente por el hecho de tenerlo entero, para nada, es decir, porque tú no te vas a dedicar a criar con ese caballo. Encima le estás generando una ansiedad por separación, un estrés, le estás generando le estás impidiendo que libere energía y los demás caballos se ven también como raros. Mi postura es que si no lo vas a dedicar a criar, el propio caballo va a ser mucho más feliz, va a estar mucho más tranquilo si está castrado, porque precisamente no va a tener ese impulso sexual que además no puede satisfacer, porque si tú le permites que lo satisfaga, pues bien, pero si no se lo permites, le estás generando una ansiedad, por un lado por separación y luego precisamente por no poder canalizar esa apetencia. Entonces, tienes un problema doble para nada, que no tiene ningún sentido. Esa es mi postura. Si tienes en cuenta esas dos claves que te acabo de dar, considero que te puede ayudar mucho a mejorar la calidad de vida de tu caballo. Espero que este vídeo te haya resultado útil e interesante. Si es así, te animo a que lo compartas, a que le des a me gusta, a que te suscribas al canal si no estás suscrito y también pues a que me dejes un comentario si lo consideras oportuno. Nada más por hoy, espero que pases un feliz día y te mando un fuerte abrazo.